De 1509 a 1559, es decir, en el periodo de la conquista desde Florida al estrecho de Magallanes, los españoles que llegaron a las Indias Occidentales fueron poco más de 500 por año. En total, 27.787 personas en ese medio siglo. Y a ese dato hay que añadir que mayoritariamente viajaban hombres solos. Posteriormente también fueron mujeres. Aproximadamente la cuarta parte del 1,5 millones de españoles que en total se trasladaron a América entre 1492 y 1820. Y no todos eran frailes. Lo que conllevó, irremisiblemente, el mestizaje. No en vano, algunos conflictos bélicos a los que tuvo que atender Cristóbal Colón estuvieron motivados por esta causa, ya que, rememorando a los romanos con el caso de las Sabinas, se produjeron secuestros de indias por parte de españoles. Es el caso que unas veces de forma ilícita, y se supone que la mayoría de forma lícita, hubo un cruce real de razas, y no solo en el primer periodo que hemos citado, sino a lo largo de toda la historia de la conquista, empezando por quienes la dirigían. Solo es necesario fijarse en Hernán Cortés o en Francisco de Pizarro, ejemplo que eran para sus subordinados. Pero no solo existiría cruce de razas entre españoles y naturales de América. Posteriormente, la llegada de negros significaría el principio de un nuevo mestizaje, o de unos nuevos mestizajes, porque a partir de ese momento se produjo con bastante asiduidad mezcla de unos con otros. Blancos con negras, indias con negros, negros con blancas, blancos con indias, mulatos con mestizos, mestizos con negros, etcétera, etcétera. La organización de la familia española favoreció el reconocimiento y la absorción parcial de las personas étnicamente mezcladas, por lo que mestizos y mulatos gozaron de las condiciones propias de su familia, siendo asimismo atendidos de igual forma los hijos ilegítimos, quienes heredaron las mismas funciones que aquellos que en la península nacían de las uniones secundarias. Llevaban el apellido familiar, ejercían como administradores de la familia, trabajaban en los negocios familiares o recibían una porción de la propiedad para sí mismos, con las mismas excepciones que pudiesen producirse en la península. La situación de legitimidad era compleja, pues en unos casos los padres reconocían a sus hijos, en otros no. Y de tales circunstancias surgía una gran cantidad de jóvenes novohispanos designados en el periodo de calidad indios, mestizos, mulatos o castas, según el criterio del cura y el poder y prestigio social de quienes los llevaban a bautizar. Muchos de ellos engrosaron el mundo de trabajadores y empleados libres que se contrataban como sirvientes domésticos, como oficiales, artesanos, capataces, comerciantes, como intérpretes, escribanos o funcionarios. También, como venía siendo costumbre en la península, los padres de hijos mestizos procuraban arreglar el matrimonio de los mismos con españoles. No era así una cuestión de racismo, sino en el peor de los casos una cuestión de clasismo. Aunque también resulta difícil determinar que eso fuese así, pues hoy en día cualquiera quiere mejorar el porvenir de sus hijos, sea con educación, sea con el deseo de que acaben formando familia con alguien que pueda mejorar su estatus. ¿Qué sucedía cuando el progenitor no tenía hijos legítimos? Inmediatamente la suerte de los hijos ilegítimos mejoraba considerablemente, teniendo derecho a suceder a sus padres en todo, tanto en riqueza como en posición social. Como ejemplo podemos citar a Garcilaso de la Vega, pero no es el único caso ni el más encumbrado. La familia Moctezuma llegó a contar con un virrey, cierto que no de sangre. La heredera de Moctezuma era la mujer del virrey. Es el caso
que más que el peso de la raza, era tenido en cuenta el peso de las posibilidades intelectuales de cada uno, siendo considerado español cualquier persona, mestizo o no, que poseyera esas cualidades. Al respecto nos señala Leslie Vettel, que nos hace un resumen de la cuestión. Cuando los diversos grupos étnicos, dice, se juntan en las primeras generaciones, los mestizos y mulatos son de forma arrolladora ilegítimos, hijos de padres españoles y madres no españolas. Con el transcurso del tiempo, muchas de las personas de las categorías mixtas nacieron de matrimonios legítimos, cuyos padres pertenecieron a categorías mezcladas o de un padre o madre procedente de las castas que se habían casado con un español o española humilde o con una indígena. Siendo que durante la segunda etapa se puede imaginar al hombre español eligiendo pareja en lo que a las uniones informales se refiere, más de entre los grupos mezclados o de entre las mujeres humildes españolas en familias afectadas por la mezcla de razas que entre negros e indígenas. De cualquier modo, a finales del siglo XVIII el número de mestizos había alcanzado gran significación, llegando a ser preponderante en muchos lugares y alcanzando también en lo social, en lo cultural, en lo económico y en lo político una importancia de primerísimo orden. Así, lo reconocían también los jefes separatistas del XIX. El europeo, decía Bolívar, se ha mezclado con el americano y con el africano, y este se ha mezclado con el indio y con el europeo. El mestizaje, en no pocas ocasiones, fue utilizado por los negros esclavos para sacar a su progenie de la esclavitud. Así, los africanos esclavizados solían reproducirse con indígenas, principalmente hombres negros con mujeres indias, para que sus hijos no heredaran la condición de esclavo, que se transmitía por vía materna. Las mujeres negras, por su parte, fomentaban el mestizaje con hombres blancos o con mestizos, con lo que obtenían el mismo objetivo. Así, el cruce racial entre personas indígenas, africanas y europeas se llevó a cabo desde el momento de la conquista. Ese cruce racial estaba fomentado de forma directa, de forma proactiva, por las instituciones creadas por los reyes católicos y fomentadas por la monarquía hispánica los 2 siglos siguientes, y fue la encomienda lugar privilegiado para su desarrollo. En la encomienda se basó la voluntad manifiesta de crear mestizaje, además de otras cuestiones como las del respeto por la cultura nativa. Fue a partir del siglo XVIII, con la difusión de los principios de la Ilustración, que se había enquistado en la administración española y comenzaba su labor de zapa, socavando todos los principios que habían justificado la España imperial, cuando la diferencia racial comenzó a tener alguna significación. La Ilustración, el liberalismo, difundía ideas contrarias a las vividas hasta el momento, hablaba de seres humanos inferiores y de seres humanos superiores, llegando al extremo no conocido hasta el momento que los libros de bautismo, de matrimonio o de defunciones dividían a las personas en indios, españoles y castas, hasta el extremo que la administración liberal creaba problemas en 1777 incluso para la elaboración del padrón, por ejemplo en Querétaro, en México, porque según José Antonio de la Vía, juez eclesiástico del curato de Santiago, de todas las castas viven en la ciudad, y en una misma casa suelen hallarse de todas calidades, y aún en una misma familia se ve que el marido es de una, la mujer de otra y los hijos de otras. Por ejemplo, el marido español, la mujer india, los indios mestizos. Y por la misma razón no se anotaron al contramargen las familias, pues debería hacerse la misma separación entre sacando ya españoles, ya mestizos, ya indios, en las casas de numerosos vecindarios de esta ciudad. Y es que en esos momentos, a lo que parece, no iban las leyes a cubrir las necesidades sociales,
sino que debían ser las personas quienes se acoplasen a las leyes. Principio liberal por excelencia que se imponía por encima de la legislación generada hasta el momento, basada en principios humanistas que, con sus errores y aciertos, había generado una sociedad en la que no se podía hablar de separación de las personas por cuestiones de raza, al modo que lo hace actualmente la ideología liberal de la multiculturalidad. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y difunde.